Perfecto, estamos ya en vivo, mi estimado Nelton. Muchísimas gracias por conectarte y gracias a los amigos y amigas del Ecuador Today por acompañarnos un día más, una semana más en este su programa Otra Mirada. Y bueno, este lunes vamos a iniciar con un tema que sin duda nos ha sacudido nuevamente, sí, a la región, al continente, porque es posicionar, sí, lo que los ciudadanos pues ya no pueden más, ¿no? El caso de Guatemala, un país que históricamente ha sufrido no solamente el embate de unas élites egoístas, ¿sí? Si a eso se podría llamar élite, ya nos dirás Nelton, sino también de una presión internacional, que podría ser, ¿sí?, una de las causales que explica la crisis de institucionalidad, la crisis de corrupción y la crisis humanitaria que está viviendo nuestro hermano país centroamericano. Sí, para ello pues nos acompaña esta noche Nelton Rivera, a quien le agradezco muchísimo por conectarse aquí con los hermanos, hermanas ecuatorianas que estamos pues ávidos de saber qué está pasando en nuestro hermano país. Nelton es director de investigación de prensa comunitaria, es historiador, es fotoperiodista, fundador de Prensa Comunitaria y miembro del equipo investigador Green Blood y Colibrí Zurdo, ¿no? También es columnista de Informémonos Bien México, pero bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho, Nelton, por estar con nosotros. Y como decíamos, el pueblo de Guatemala, yo creo que está anunciando ya el fin, quizás, no sé, Nelton, tú nos dirás, de una crisis que ya no va más, ¿sí? El estallido que hemos tenido en las calles, ¿no? Este paro que cada vez se van involucrando mucho más sectores, en plazas, en colegios, ¿no? Muchos gremios, donde dicen un alto a la corrupción, ¿sí? Parece ser que Guatemala está entrando en una crisis de Estado fallido. Nelton, muy buenas noches, muchas gracias. Cuéntanos qué está pasando en Guatemala. Muy buenas noches, Vero. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo desde Ecuador. Un saludo solidario y un abrazo desde estas tierras. Y en efecto, lo que se está viviendo ahorita en Guatemala es el resultado, el cúmulo de muchos problemas estructurales que están ahí desatendidos, que los vimos con muchísima fuerza con el final de la guerra en Guatemala, con la firma de los acuerdos de paz. Se traza una ruta para intentar ir resolviendo todos esos problemas estructurales en un país que es pluricultural, multiétnico. Evidentemente a esa oligarquía que se acostumbró a parasitar del Estado por muchísimas décadas, y precisamente estamos por cumplir 200 años en que esas élites económicas parasitan del Estado, pues no les interesó o no les convenía que los acuerdos de paz se cumplieran y se buscara un desarrollo y se fortaleciera especialmente la democracia en este país. Hoy vemos ya pues el cansancio de los pueblos. Cuando me refiero a pueblos me refiero a distintas naciones de pueblos originarios. Son 4 pueblos mayoritarios en Guatemala: el pueblo Xinca, el pueblo Garípuna, los mestizos y el pueblo maya, que pues, tiene una diversidad de etnias, más o menos 21 etnias que lo forman. Y bueno, el agotamiento como tú decías, un Estado fallido, un Estado que no representa a los pueblos, un Estado que no vela por garantizarle a sus ciudadanos pues todos los derechos que están ahí escritos en una constitución que cuando uno revisa los textos están pues son constituciones que intentan fortalecer las democracias, pero al final se queda solo en papel. Y precisamente estamos viendo ahorita una crisis que se suma a la crisis económica que vive el país por pues un modelo económico que lo que hace es profundizar esa brecha entre pobres y ricos. Una crisis sanitaria en salud, y tiene que ver muchísimo con la pandemia. Estamos en estos momentos con un pico de contagios diarios de más de 4,000 contagios diarios, que es lo que informa el Ministerio de Salud, y sabemos que el Ministerio de Salud no está dando la información completa. Y bueno, esta crisis se suma a lo estructural, pero se suma también a lo descarado como el gobierno de Alejandro Yamatei, el presidente actual, sus funcionarios, ministros, y esa alianza que todos le hemos llamado a partir del 2020 como el Pacto de Corruptos desde el Congreso, que es la alianza entre todas las bancadas
de la derecha guatemalteca que hacen pues una alianza desde el Congreso de la República para impulsar una serie de leyes que van en beneficio solamente de la economía de las familias ricas, pero también que ha estado facilitando el robo, el saqueo de los bienes, no solo naturales, sino también de los estados, pues, de los fondos públicos del Estado. Eso es lo que estamos viendo ahorita. En 2015 fue mucho más marcada esta crisis con la caída del gobierno del ex general Otto Pérez Molina, en buena medida también por las investigaciones que la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, un ente creado a partir de los acuerdos de paz e instalado con Naciones Unidas aquí en Guatemala para investigar a todas esas redes criminales, a las IACs, como se le conoce, que son todas las redes criminales que se fueron fortaleciendo a partir de la guerra en Guatemala, que ahora pues comulgan muchísimo con el sector empresarial tradicional. Es casi complicado encontrar la frontera entre el empresariado tradicional y el empresariado emergente a partir del crimen organizado. Creo que tienen muchísimas relaciones en común. Y bueno, en este momento se agudiza esa crisis. Hay muchas movilizaciones que están siendo encabezadas y dirigidas por las autoridades indígenas y ancestrales de los pueblos que Y llamaron eso a un paro quizás nacional. quisiéramos preguntarte, Nelton, ¿en qué medida, sí, la fuerza de la organización indígena en este momento podría articular también una especie de dirigencia, ¿no? Política, una especie de dirigencia también, de banderas de lucha que podrían articular a una izquierda que, como tú bien dices, pues parece que está muy golpeada, a un centro que no se ve bien cuál es el centro político hacia dónde está apuntando Guatemala, ¿no? Hemos tenido una confluencia de partidos políticos, de movimientos, de fuerzas que más parece que están atadas, como tú bien señalas, a fuerzas oligárquicas que no han podido desaparecer. ¿Por qué en este momento logra tomar ese peso el movimiento indígena? ¿Sí? ¿Y hasta qué punto podría ser el articulador de un posible cambio y, como ustedes han dicho, de un ultimátum, ¿sí?, al gobierno de Yamatei? Yamatei, ¿verdad? Italiano parece que es el presidente guatemalteco. Sí, precisamente hay una anécdota bastante curiosa porque después de las elecciones no había tomado posesión y intentó entrar a Venezuela para reunirse con este señor Leopoldo, autoproclamado presidente venezolano, y fue prácticamente rechazado del aeropuerto y devuelto a Guatemala. Intentó entrar con pasaporte italiano, ni siquiera con un pasaporte guatemalteco. Es cierto, Pues lo bueno, recuerdo, sí, sí. para contarte, Guatemala ha sido eh, sus pueblos y sus formas organizativas, desde movimientos sociales, populares, campesinos, estudiantiles, de mujeres, feministas, etcétera, se han mantenido en constante movilización. Guatemala, todo el tiempo hay movilizaciones, todo el tiempo hay reclamos por garantías, por derechos, etcétera. Y lo que ha ido en aumento en los últimos 10 o 12 años ha sido una movilización desde las comunidades de los pueblos por la defensa de los bienes naturales, que tiene que ver mucho con el modelo extractivo, que en este país, y al igual que el resto de América Latina, es un modelo completamente salvaje y violento con tal de extraer las riquezas naturales de sus pueblos. Y eso ha permitido que el nivel de organización y el nivel de fortalecimiento de la autoridad indígena y la autoridad ancestral en muchos pueblos se retome, se recupere o se fortalezca la existente. Y eso le da como un sentido bastante fuerte, un sentido bastante enraizado en las cosmovisiones de los pueblos y un sentido bastante fuerte de ética para que cuando se dan convocatorias desde estas formas tradicionales de organización, pues los pueblos responden con muchísima fuerza. A diferencia del 2000, pero a diferencia del 2015 fueron como las ciudades, las principales ciudades en los departamentos del país, quienes tuvieron ese protagonismo y junto a muchas otras formas de organización se logró tumbar el gobierno de Otto Pérez Molina por todas esas redes de corrupción alrededor del Estado. Ahora vemos que el paro plurinacional que se ha venido realizando desde el 23 de julio, cuando se destituye al fiscal contra la corrupción en el Ministerio Público, que es como el último bastión que quedaba de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, vuelven las movilizaciones con mayor fuerza. Han estado presentes, pero ahora con muchísimo más fuerza.
Y precisamente son las autoridades indígenas y ancestrales quienes han asumido ese protagonismo y liderazgo en muchísimas y multitudinarias tomas de carreteras, movilizaciones en las plazas, etcétera. Y precisamente, como tú lo decías, estamos a 4 días, perdón, a 2 días de que se vence el plazo que las mismas autoridades indígenas le dieron al presidente para renunciar y a la fiscal general del Ministerio Público también para que renuncie. Y estamos ante las puertas de un nuevo paro plurinacional que está convocado para 3 días, prácticamente desde el día jueves de esta semana. Gracias, Nelton. Quizás ahí también sería interesante tocar un punto que tú ya lo mencionabas, ¿no? Y hasta qué punto tú también la apuesta que están haciendo los movimientos indígenas, estas articulaciones que se está haciendo con otros sectores también para ver y pedirle soluciones al gobierno, está cruzada por grupos y mafias, ¿sí? Que también han hecho del saqueo, del despojo, de la riqueza guatemalteca su forma y su modus vivendi, ¿no? Hasta qué punto estas mafias también pues explican esta crisis y cómo podríamos advertir, ¿sí? Un triunfo sin que toquemos el tema pues narcotráfico. Pues en el caso guatemalteco, y tú lo preguntabas un momento atrás, pues la derecha guatemalteca está fragmentada. Por lo menos en cada elección vas a encontrar 10 partidos políticos de la derecha participando para alcaldías, diputaciones y para la presidencia. La izquierda está atomizada también, no ha aprendido de las lecciones de las elecciones anteriores, no se ha logrado alcanzar una unidad que articule a los partidos de izquierda de oposición. Prácticamente el centro en Guatemala es casi inexistente, aunque hay muchos sectores democráticos que podrían sumarse a un proyecto de nación que, bueno, seguimos esperando que se pueda plantear desde esa mirada y desde ese espacio de participación electoral. Y precisamente son las élites económicas quienes han tenido el control de esos partidos políticos. Ahora vemos cómo partidos políticos que vienen del narcotráfico, que vienen del crimen organizado, interactúan y conviven perfectamente bien con partidos tradicionales de la derecha, con grandes empresarios que forman parte de todas las cámaras empresariales dentro del CACIF, que es la organización empresarial en este país. Pues tienen muchísimas cosas en común, coexisten muchísimo, incluso a nivel de las economías de sus propios proyectos económicos, pues tienen mucha participación. El resultado de eso es que vemos ahora una vicepresidenta del Congreso de la República vinculada al narcotráfico, vemos diputados señalados de convivir con el narcotráfico o de formar parte o de haber sido condenados por narcotráfico en Estados Unidos y ahora son diputados en el Congreso de la República. Territorios controlados también por el narcotráfico, lamentablemente, pareciera que es como un secreto a voces, pero está allí presente. Y esa es como la dinámica. En algunos casos ya se habla de narcoestado también en este país. Y se habla también de que Guatemala es el estado 33 de México, ¿no? O sea, una dependencia y tú en algunos sectores, en algunos factores y también en el tema narcotráfico. Y quizás si no se toma de tú el ejemplo, lo grave que ha sido también esta alianza con estas estructuras mafiosas, lo que ha vivido México, pues quizás tampoco se entienda lo que está viviendo en Guatemala. El tema de la migración, Nelton, que también está afectando y que sigue afectando a nuestro hermano país, pues de alguna manera también deja desoladas a muchas familias, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos también advertir este factor social que no tiene una solución en este momento? Hemos visto que también el índice migratorio incrementado, ¿sí? Y sin ninguna solución. O sea, ¿hasta qué punto esta unidad de la que están hablando, no solamente los pueblos originarios, sino también estos otros sectores, se puede concretar? ¿Y unidad con quién, Nelton? Porque más parecería que lo que se está viviendo en Guatemala, pues ya lo hemos visto, ¿no? En Ecuador pasó lo mismo, ¿no? Esa falta de unidad permitió que llegue un presidente, ¿sí? Que más que ganar por una agenda, promoviendo los valores y las prácticas neoliberales, que es la agenda del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, gana por
una falta de visión del centro, de la izquierda de este país, porque quizás, no sé si los amigos guatemaltecos que también nos siguen, pero lo que pasó en Ecuador es que, imagínate, en la primera vuelta, o sea, ¿quiénes tenemos ahora de representantes en el Congreso, que sería ya, pues más del 70% pertenecen a fuerzas de centro y de izquierda, ¿sí? Y tienes a un presidente que en primera vuelta gana con 19%. ¿Cómo nos explicamos que ese presidente en segunda vuelta se lleve el todo por el todo y en este momento negociando de una manera, yo diría, pues ya casi abierta, sin escrúpulos, ¿no es cierto?, su agenda con los asambleístas que tuvieron un voto popular por una agenda de centro, una agenda decente, una agenda que represente los derechos que ya la Constitución nos hace pues válidos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa unidad también pende de un hilo en Guatemala, Nelton? ¿Y de qué dependería? Por eso te decía hasta qué punto las comunidades originarias podrían ser ese anclaje que nos permita ver esta salida para Guatemala. Yo creo que posibilidades hay posibilidades muy fuertes, pero pasa muchísimo por el nivel de madurez de quienes están dirigiendo los partidos políticos de oposición, partidos políticos que también vienen de las diversas izquierdas en este país, desde la izquierda revolucionaria que firmó la paz hasta otros sectores democráticos y progresistas que también están presentes todavía, que tienen vida política en el país. Vemos a los pocos diputados que lograron ingresar al Congreso de la República jugando un buen papel, pero igual siguen siendo minoría frente a una aplanadora que tiene la derecha en el Congreso de la República. Aquí hay muchas cosas que nos hacen coincidir. El mismo excomisionado internacional de CICIG, Iván Velázquez, hacía mención hace poco de los puntos en común que pueden ir aglutinando esa unidad que se puede buscar. Y Y uno esa es que unidad hay, está encaminada a la propuesta de una nueva una nueva constitución. Sé que una de las propuestas es ir a la constituyente, ¿no? sí, tiene muchísima fuerza ahora. Yo creo que hay una comprensión muchísimo más fuerte que en los años anteriores de la necesidad de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, de reformar la Constitución, de darle de democratizar el Congreso de la República, también el sistema electoral de partidos políticos, pues es una trampa. Tú ya lo mencionabas, ¿cómo es posible que un candidato que tiene el porcentaje más bajo en una elección logra ganar una elección en segunda vuelta? Y bueno, ahí hay muchos factores que ya conocemos en ese juego de las elecciones y precisamente la Asamblea Nacional, la Asamblea Plurinacional Constituyente ha sido una propuesta que viene de muchas expresiones de los sectores y creo que allí hay un proceso bastante interesante. Nos sirvió muchísimo de ejemplo el proceso chileno ahorita recientemente. Está los procesos también de los otros países sudamericanos donde se ha dado. Entonces creo que esa es una apuesta que se tiene muy cercana precisamente porque en 2 años hay de nuevo elecciones y precisamente una de las candidatas que tomó muchísima fuerza, que estuvo disputando el tercer lugar en la elección pasada, Estelma Cabrera, una mujer indígena, que viene de una expresión organizativa muy fuerte. Entonces, creo que podemos ver un escenario que a partir de lo más urgente, aunque hay muchísimas cosas, pero de lo más urgente en este país pueda encontrar puntos en común. Muchísimas gracias, Nelton. Sí, esperemos que esta situación también, di tú, sea un respiro, como te decía, no solamente para el tema político, sino el tema social, como tú bien lo mencionas. Parece ser que ya la imposibilidad, ¿no? El fracaso que ha sido el mismo sistema de vacunación en Guatemala lo pone en uno de los peores casos en toda América Latina. Sí, o sea, la lentitud con la que se está viviendo el tema de vacunas da cuenta también de esta falta de institucionalidad y como tú ya bien lo mencionabas, de la corrupción, o sea, robarse la plata, Nelton, destinada para las vacunas, o sea, robarse el dinero que estaba destinado para una emergencia como esta, quizás, como bien lo dices, pues no tiene nombre. Y a esto quizás también habrá que sumarle la relación que han tenido los gobiernos guatemaltecos con Estados Unidos. O sea, el tipo de acuerdos comerciales que ustedes tienen prácticamente dejan a un país en total indefensión, Nelton.
¿sí? No tienen una posibilidad que logre esa soberanía que en momentos de crisis como esta, ¿sí? Pueda proponer, y tú desde la misma legislación, ciertos controles, ciertos candados para la relación internacional que ustedes tienen. O sea, creo que tienen no sé cuántos convenios, pero que de verdad limitan la posibilidad a lo interno de Guatemala. ¿Cómo verías esa relación con el tema internacional, Nelton? Bueno, aquí hay un tema bastante fuerte y es el migratorio. Cientos de personas a diario siguen cruzando por distintas rutas migratorias en toda la frontera sur con México. Las estructuras de trasiego prácticamente de personas es muy fuerte, a tal punto que pasan asiáticos, gente que viene de Sudamérica, de Haití, pasan por todas estas rutas migratorias sin ningún problema. Ese es un problema bastante serio porque lo que nos está diciendo el nivel de migración hacia los Estados Unidos y hacia México es que en este país no hay oportunidades para nada, para muchísima gente que no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a tener una vida digna. Mm, Y precisamente la comunidad guatemalteca migrante en los Estados Unidos está sosteniendo la economía de este país. Ese es el reflejo del total fracaso del modelo económico en el país, de las élites económicas del país, y ese es como el éxito de la población, de la gente, de las familias más sencillas, y es que a pesar de la pandemia, se incrementaron los ingresos millonarios de remesas a Guatemala del 2020 al 2021. Y estamos hablando que son los migrantes quienes están sosteniendo la economía de este país. De los acuerdos con Estados Unidos, pues es evidente que los distintos gobiernos y los funcionarios que llegan a este gobierno les interesa más negociar con Estados Unidos sus propios intereses a cambio de impunidad, de no ir a las cárceles o de no ser extraditados en muchos casos. Y, y pues como resultado es que en el gobierno pasado de los Estados Unidos con Donald Trump nos convertimos en un país, el tercer país seguro, casi nos convierten en una de las prisiones para migrantes y para personas deportadas más grandes del mundo. Estados Unidos sigue deportando a ciudadanos guatemaltecos que están en su territorio, les siguen cerrando las fronteras y pues obviamente estos proyectos de la derecha guatemalteca no tienen ningún interés por resolver la situación de la comunidad migrante en los Estados Unidos, tampoco de apoyarla y mucho menos de resolver cosas aquí en el territorio nacional. Imagínate, Nelton. Pues sí, es un tema que creo que hemos sufrido y seguimos sufriendo los latinoamericanos, pero el caso de Guatemala, históricamente hemos sabido y se ha demostrado incluso, ¿no? Creo que el exhorto que hizo hace unos años el presidente Obama solamente es una partecita, ¿no? De este grave problema que ha sufrido nuestro hermano país y que parece, como tú bien dices, que no les importa, ¿no? O sea, no se podría llamar a esa clase social élites. Una élite da lineamientos, ¿no? Da líneas políticas por las que pueda enrumbarse un país. Lo que tenemos no solamente en Guatemala, sino en muchos países latinoamericanos, ¿sí? Son estas oligarquías enquistadas, ¿no? En las estructuras de poder y que prácticamente viven del saqueo, ¿sí? De la corrupción y del empobrecimiento de la gente. Nelton, quisiéramos también conocer un poquito de tu trabajo, de lo que ahora estás haciendo, ¿sí? Con esta prensa libre, la cual tú representas, y cómo también podríamos empoderar a otros espacios, ¿no? Creo yo que lo que en este momento se necesita también es mover desde distintos lugares lo que ustedes están haciendo, lo que se está ya organizando, y que podamos también, aunque di tú, estos espacios también sobreviven, ¿no? Con el apoyo de las personas que nos ven, de los colegas que están interesados en estos temas, pero es necesario proponer también estas soluciones. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo apoyamos a la situación que vive Guatemala? Bueno, contarte que Prensa Comunitaria surge en el año 2011, surge de un proyecto de investigación. En ese momento estábamos investigando todo lo relacionado a las consultas comunitarias, que fue una respuesta al modelo extractivo. Y a partir de eso, pues entendimos la necesidad de tener un medio de comunicación que pudiera hacer una disputa de la opinión pública, pero también una disputa
de la narrativa tradicional, que pues es la misma narrativa que desinforma, que enajena, que criminaliza cuando hay liderazgos que están defendiendo derechos. Y a partir de eso se funda Prensa Comunitaria. Somos un medio de comunicación digital alternativo con presencia en buena parte del territorio nacional. Muchos de los corresponsales de prensa comunitaria son bastante jóvenes y la razón de ser del medio es que las propias expresiones organizativas, ya sean las comunidades o las ciudades, los propios colectivos, pudieran tener una plataforma de comunicación para informar, para denunciar, y a partir de eso es que ha tenido vida este medio de comunicación, y a partir de eso es que venimos haciendo una disputa bastante fuerte. Y precisamente ahorita acabamos de terminar una investigación que dirigimos varios compañeros y compañeras, porque queríamos comentar, no solo documentamos en tiempo real las dos tormentas tropicales que afectaron muchísimo al país, sino también quisimos mostrar todo lo que está ahí, lo estructural que está, por lo que tienen que pasar muchísimas comunidades en el país, y encima de eso, de lo estructural, pues viene un fenómeno natural de las dimensiones como ETA y IOTA, pero de igual dimensión monumental fue la ausencia total del Estado para poder dar asistencia, para poder ayudar a las comunidades que precisamente han venido saliendo solas de este tipo de problemas. Esta es la investigación más reciente que trabajamos, y la anterior a esa hemos venido trabajando muchísimo a partir de los megaproyectos en los territorios. Cómo las grandes empresas, cómo los megaproyectos, especialmente los que están detrás de la generación de energía y los que están detrás de minería, están perjudicando a miles de personas en Guatemala, prácticamente por el saqueo de bienes naturales como lo vienen haciendo. Pues esos son como a grandes rasgos los ejes de trabajo que están haciendo, claro. Y bueno, sin duda nos vamos a sumar a ese pedido, Nelton. Es urgente que desde los distintos países, con los distintos medios, espacios que tengamos, pongamos a la luz lo que está viviendo Guatemala, ¿no? O sea, creo que son situaciones que nos están afectando, atacando. Veamos lo que está pasando también con nuestro hermano país de Haití, ¿sí? Creo que es necesario hacer esta conjunción de sectores, esta conjunción de banderas, ¿no? Y de espacios políticos que, a pesar de estar en distintos países, parece que estamos construyendo una misma ruta. Y esa ruta es la ruta de la soberanía. Creo que eso ha quedado de lado, Nelton. Ya ni siquiera es discusión por parte de quienes detentan el poder en muchos de nuestros países. Es así que, pues claro que nos sumamos a ese proyecto estructural que están proponiendo, un proyecto de fondo, un proyecto que pues marque un nuevo sentido para Guatemala, ¿sí? Y sin duda, pues hablar de los distintos pueblos y nacionalidades que merecen también el derecho de ser reconocidos en la Constitución, y quizás también para allá va destinado este proyecto. Pensar en un Estado-nación que dignifique, sí, la plurinacionalidad, que dignifique un modelo económico abierto, y que pues también dé la posibilidad a que las distintas formas de establecernos socialmente, económicamente, sean posibles, y no un solo modelo del cual ya hemos visto sus graves resultados. Nelton, yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad de darnos a conocer qué está pasando en nuestra querida Guatemala, y ojalá pues podamos tener noticias más alentadoras. Sí, ojalá que este paro nacional también reivindique lo que se ha hecho ya por años, no solamente por parte de las nacionalidades de los pueblos indígenas, sino por varios sectores, ¿no? Por varios sectores que han ido formando ese centro político, esa izquierda que quieren dar una nueva salida. Pero hoy, ojalá, con la línea de los movimientos indígenas, que parece que tienen bastante claridad qué es lo que necesita el país. Unas palabras, Nelton, para despedir nuestro programa. Sí, bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es importante poder tener una mirada regional en la que podamos ver pues esa nuestra América de manera integral, porque muchas de las cosas que nos están pasando pasan en otros territorios, muchas cosas han pasado en otros territorios y debemos de aprender de esas lecciones. La solidaridad es bastante importante
no solo entre los medios alternativos, sino también entre pueblos, y ahí creo que hay que apostarle muchísimo. Pues agradecerte este espacio, vamos a seguirles contando cómo vamos a estar en estos próximos días entre pandemia y movilizaciones, y una parte alentadora dentro de todas estas noticias terribles y desastrosas en las que vivimos día a día, es que pues la gente se sigue movilizando, la gente sigue manifestando, la gente se sigue moviendo y reclamando, y eso creo que es importantísimo, lo vamos a ver en estos próximos días, y creo que ese es un mensaje bastante fuerte que, quieran o no, pues estos malos gobernantes tienen que entrar en razón y renunciar y dejar el camino libre para que se puedan ir construyendo otros procesos. Pues muchísimas gracias, un abrazo Gracias a ti. para toda la gente que nos está viendo en el Ecuador. Gracias, gracias. Y un abrazo también a las amigas, amigos, hermanos, hermanas guatemaltecos que seguro necesitan todo ese apoyo, esa energía, esa fuerza de toda nuestra querida Latinoamérica. Te esperamos pronto, Nelton. Con buenas noticias, por favor, que esa constituyente salga adelante y que, bueno, ese paro también tenga buenos resultados. Un abrazo. Chao, amigos, chao, Un amigas. Nos abrazo. vemos mañana en un nuevo programa de Otra Mirada. Chao, chao.